Bienvenidos al curso de precálculo. En el video de hoy vamos a ver las funciones racionales. Las funciones racionales son cocientes de funciones polinomiales. Sean f de x y g de x funciones polinomiales, se dice que h de x es una función racional si está definida como h de x, f de x dividido g de x. Ahora, el dominio de h de x es todo el conjunto de los números reales excepto los ceros del denominador para evitar división por cero. Un cero de una función y igual a f de x es un número a tal que f de a es igual a 0. Este también es llamado raíz, como hemos visto en los casos de factorización o cuando mirábamos las raíces de los números complejos. Teorema fundamental del álgebra. Si f de x es un polinomio de grado n, donde n mayor que 0, entonces f tiene n factores lineales. ¿Qué quiere decir? Que f de x va a ser igual a sub n factor de x menos c sub 1 por x menos c sub 2 hasta x menos c sub n, donde c1, c2 y cn son números complejos. Recordemos que los números complejos engloban a los números reales, o sea que quiere decir que estos c1 pueden ser simplemente números reales. Vamos a ver aquí un ejemplo. X al cuadrado más 4 igual a 0. Si nosotros aquí despejamos la x, nos queda que x al cuadrado va a ser igual a menos 4. Nos damos cuenta inmediatamente pues, que estas van a ser raíces complejas. ¿Qué quiere decir? Que x va a ser igual a más menos 2i. Entonces esa f de x nos la podemos expresar como x menos 2i por x más 2i, donde las raíces x1 y x2 van a ser 2i y menos 2i, que son ceros complejos. Recordemos que esto es pues algo similar a que si nosotros tuviéramos x al cuadrado menos 4. En ese caso nosotros podríamos factorizarlo como una diferencia de cuadrados, pero en números reales como x menos 2 por x más 2. Aquí todo lo que tenemos es x menos 2i y x más 2i. Ahora, los ceros complejos no son intersecciones de la gráfica de f de x con el eje horizontal de las x. Vamos a mirar eso. Por ejemplo, si graficamos la función de la página anterior, x al cuadrado más 4, nos damos cuenta que no cruza en ninguna parte del eje x. Sin embargo, tiene raíces, esas raíces son complejas. En cambio, una función como esta g de x, x igual x al cuadrado menos 4, intersecta el eje x. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos esto igual a 0, o sea, cuando lleva base de 0, nos va a quedar que x al cuadrado va a ser igual a 4, o lo mismo que x va a ser igual a más menos 2, como aquí apreciamos. Las raíces complejas de una función polinomial no siempre son todas de diferente valor. En algunas ocasiones estas raíces se pueden repetir. Vamos a ver qué son los ceros complejos conjugados. Sea g de x una función polinomial que posee coeficientes reales, sea c1 a más bi un complejo que es un cero de gx, donde a y b son números reales, como hemos visto con los números complejos, pues estos números son números reales. La parte aquí imaginaria es la que define que sea un complejo. Entonces C2, que va a ser igual a menos bi, nos damos cuenta que este es el complejo conjugado de este C1, también es un cero de gx. Vamos a ver aquí un ejemplo. F de x es igual a x cuadrado más 2x más 5. Si nosotros resolvemos esta ecuación utilizando la fórmula cuadrática, nos va a dar que x va a ser igual a menos 1 más menos 2i, ¿no? Y al nosotros hacer la multiplicación de los binomios con las raíces nos va a dar este resultado. Una cosa importante acá es que nosotros tenemos aquí menos 1 más menos 2i, pero recordemos de aquí del teorema fundamental del álgebra que las raíces son menos, o sea, como aquí tenemos el positivo aquí, entonces tenemos que son menos el complejo o el real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener menos este de acá, o sea, más 1 en ambos, y ya pues aquí vamos a tener menos 2i y más 2i, dependiendo de cuál de las dos raíces es. Vamos a ver aquí un ejemplo de una función racional. F de x es igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Esto nosotros lo podemos factorizar como una diferencia de cuadrados. Entonces al factorizarlo de eso, entonces tenemos que esto va a ser igual a x más 3 por x menos 3 sobre x menos 3. Este x menos 3 se nos va y digamos la nueva función que nos va a quedar va a ser x más 3.
Pero una cosa importante, nos damos cuenta que en la función original, sin factorizar, el denominador se nos hacía 0 cuando x valía 3. 3 menos 3 va a ser igual a 0. Eso nosotros no lo podemos pasar, no podemos pasar por encima de eso. Y tenemos que ya en la nueva función que ya ha sido simplificada, mirar en qué y o qué valor va a tener y cuando este x vale 3. Entonces f de 3 para esta nueva función va a ser igual a 3 más 3, o sea que f de 3 va a ser igual a 6. ¿Qué quiere decir? Que en la nueva función, que nos damos cuenta es una línea recta, va a haber un hoyo en el punto 3, 6, que es esta parte de acá. Vamos a ver algunas reglas de las asíntotas de funciones racionales. Primero, las asíntotas verticales son las rectas x igual a, donde a es un cero del denominador. Segundo, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces y igual a 0 es una asíntota horizontal. No importando esa combinación de grados, lo importante es que se dé que el grado del numerador sea menor que el del denominador. Tercero, si los grados son los mismos, entonces la asíntota horizontal está dada por la razón de los coeficientes restantes. Ahorita vamos a ver un ejemplo al respecto. Y cuarto, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces no hay asíntota horizontal. Entonces básicamente nos está diciendo que podemos hacer, digamos, una división sintética y pues vamos a obtener un polinomio que no va a tener denominador. Vamos a ver entonces los ejemplos. El primer ejemplo es f de x es igual a x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 6. Antes de hacer cualquier factorización, entonces lo primero que nos damos cuenta es que como el grado del numerador es menor que el grado del denominador, ya tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Independientemente de esto, observamos que pues, la gráfica nunca va a tocar aquí nunca va a tocar el 0 aquí en x, o sea que va a ser igual a y igual a 0, va a ser una asíntota horizontal. Ahora podemos hallar los otros dos puntos, que es cuando x vale 0. Si nosotros hacemos x igual a 0 en esta parte, nos va a quedar menos un sexto. Pero esto va a ser lo mismo que un sexto. Entonces observamos que es este punto de acá. Cuando x va a ser igual a 0, entonces el valor de y va a ser igual a un sexto y ya tenemos este otro punto. Ahora, ¿cuándo va a ser y igual a 0? Entonces, y va a ser igual a 0 cuando el numerador sea 0. El numerador va a ser 0 ¿en qué momento? En el que x valga igual a 1. Entonces, es este punto de acá. Si x vale 1, entonces 1 menos 1, 0. Esto va a ser igual a 0 y tenemos este punto. Entonces, estas son dos puntos importantes para el trazo de la gráfica. Ahora vamos a hallar las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales es donde el denominador se hace 0. Una de esas partes va a ser cuando x va a ser aquí menos 3, o sea, esto se va a anular. Entonces tenemos esta asíntota vertical en x igual a menos 3. Y la otra asíntota vertical va a estar localizada en x igual a 2, porque 2 menos 2 va a ser igual a 0. Entonces estos son los, digamos, puntos importantes para esta gráfica. Un segundo ejemplo va a ser f de x va a ser igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 sobre x cuadrado más x menos 2. Lo mismo hacemos, lo primero que es lo más sencillo cuando x, por ejemplo, vale 0. Entonces, si x vale 0, todo esto se nos va y simplemente nos va a quedar menos 3 sobre menos 2, o lo que es lo mismo 3 medios. Observamos acá en la gráfica que intersecta el eje y cuando x vale 0, intersecta el eje y en 3 medios. Ahora el otro punto es cuando y vale 0, o sea que cuando el numerador entonces vale 0, entonces el numerador vale 0, entonces cuando hacemos esta factorización y tenemos que cualquiera de estos dos binomios vale 0, entonces si igualamos a 0, que esta parte de acá nos queda que 2x menos 1 va a ser igual a 0, factorizando nos va a quedar que f de un medio va a ser igual a 0, entonces f de un medio aquí, observamos acá que cuando vale un medio de x, entonces y va a valer 0. La otra parte es cuando x vale menos 3, o sea que f de menos 3 va a ser igual a 0. Entonces el otro punto donde y va a valer 0 va a ser esta parte de acá, que es donde vale menos 3. Ahora vamos a hallar cuando va a existir la asíntota horizontal. Nos damos cuenta que si nos devolvemos a la página anterior, si los grados de tanto numerador y denominador son los mismos, entonces
La asíntota horizontal está dada por la razón de los coeficientes restantes. Básicamente los coeficientes restantes aquí lo que hacemos nosotros es tomar los coeficientes de la variable con el mayor grado. En este caso, ¿cuál sería? X al cuadrado. Entonces, como todo esto no nos importa, vamos a tener que va a ser el cociente entre 2, este de acá, y 1. Entonces 2 sobre 1 pues va a ser 2. Aquí lo vemos, asíntota horizontal entre coeficiente principal del numerador, o sea este 2, dividido coeficiente principal del denominador, entonces que va a ser 1. Eso va a ser 2 sobre 1, 2, que quiere decir que va a haber una asíntota horizontal en y igual a 2. Observamos que este de acá. Entonces digamos, esos ya son los puntos importantes que nosotros podemos hallar de una función racional. Para tener en cuenta dos cosas adicionales. Una función racional no puede tener infinitas asíntotas verticales, perdón, ya que estas están relacionadas con el grado de los polinomios. Nos damos cuenta que las asíntotas verticales están relacionadas con el grado de aquí el denominador, y entonces no puede tener infinitas asíntotas verticales, porque eso significaría que el denominador tendría infinitas potencias de x en este caso. Y la otra cosa importante es que una función racional no necesariamente tiene asíntotas verticales, ya que el denominador de estas funciones no siempre es cero en algún punto. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.